Una serie de hechos muy lamentables han ocurrido hace unas horas. Hechos que no es necesario decir, yo condeno. París, la ciudad luz, misma que he tenido la fortuna de conocer, además de ser la capital del glamour y de la moda, es un sitio muy bello y puedo decirlo por experiencia propia, lleno de gente amable. Pero hoy, la ciudad más bella del mundo, junto con Venecia, se ha cubierto de sangre. Hubo una serie de atentados terroristas. Estos fue una serie de atentados muy bien coordinados. ¿Quiénes son los culpables? Aún está por saberse. Cuantas las víctimas, se siguen contando. Después de todo el asunto, acaba de ocurrir hace tan solo unas horas. París se ha declarado en estado de emergencia y ha declarado un toque de queda como no había hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Los ciudadanos parisinos, muchos de ellos nunca pensaron vivir para ver algo así. En estos momentos, mientras hablamos, esta ciudad apenas empieza a volver a la realidad, una dura realidad. Aquí es de madrugada, allá apenas va amaneciendo. Y me pregunto, ¿por qué los ciudadanos comunes tuvieron que ser víctimas de la sucia geopolítica? De las venganzas y revanchas de unos y del rencor de otros. ¿Por qué esto tuvo que pasar? Más de 150 personas han muerto. Y les voy a dar un sencillo resumen de lo que pasó. Lo que yo humildemente he podido recopilar en las últimas horas estando en internet. Si les interesa, quédense conmigo y al final también les daré una opinión personal. Como ya dije antes, fue un aproximado de 150 muertes. El conteo continúa y no ha quedado claro. Pero según se entiende, mientras el presidente de Francia, el presidente Hollande, se encontraba viendo un partido amistoso entre Francia y Alemania en el Gran Estadio de París, pudieron escucharse 3 explosiones. 3 explosiones habían ocurrido en el Distrito 10 referente al estadio. De esta forma, empezaron los atentados, muy bien coordinados. Si ustedes pueden, les recomiendo hacer una visita a algunas páginas de internet donde pueden ver el video del partido en cuestión. El presidente fue trasladado por los cuerpos de seguridad inmediatamente. Llamó a su gabinete a una reunión de emergencia, ya que evidentemente estaban bajo ataque. En esos instantes, en el Teatro Batllán, mismo que yo pude conocer, y lamento mucho lo ocurrido, se vio escenario de una terrible toma de rehenes. Los números se siguen discutiendo, pero se cree que eran por lo menos 5 sicarios o terroristas, los cuales tomaron a 120 personas como rehenes. La información aún está por confirmarse y aún no se arrojan las culpas. No sabemos de qué grupo o cuerpo paramilitar estos pertenecían. Solo se sabe que algunos de los rehenes que lograron escapar gracias a la intervención de la policía escucharon que estos que no estaban encapuchados, es decir, los terroristas, gritaban Allahu Akbar, es decir, Alá es el más grande, bien conocido grito de guerra de los grupos extremistas islámicos. La policía entró en tropel al edificio. Hubo un breve enfrentamiento y lograron dar de baja a uno de los terroristas. Los otros 4 aparentemente se inmolaron en un acto kamikaze. Hubo muchos muertos y heridos, ya que estos comenzaron a dispararle, sin capuchas, a los rehenes. Fue en este momento cuando la policía entró en acción. Se cree que un aproximado de entre 70 y 80 rehenes murieron antes de la intervención de la policía. 70 u 80 seres humanos, padres, madres, hermanos y amigos, que fueron brutalizados, sin tener realmente la culpa de nada. Poco antes de eso, en un famoso y muy fino restaurante de París, Le Petit Camboya, o sea, la pequeña Camboya, hubo 4 muertos cuando un asaltante entró disparando, sin aparentemente un objetivo específico. Y en Le Cagnon Bar hubo por lo menos otros 6 muertos de la misma manera. La Casa Nostra, otro famoso restaurante italiano de la ciudad de París, creo yo, cerca de los Campos Elíseos, hubo otro tiroteo. Entre las muchas secuelas,
Hay una crisis y un parálisis total en la ciudad. Los ciudadanos están aterrados. Se ha llamado a la solidaridad. Y los individuos civiles han utilizado las redes sociales para comunicarse. Ya que hay un toque de queda, muchos individuos han ofrecido su casa a sus compatriotas para que puedan pasar ahí la noche hasta que el toque de queda termine, sin tener que pasar las molestias de una inspección policíaca o ser retenidos. De igual manera, fueron cerradas varias estaciones de metro. La compañía de taxis Uber ha cesado su servicio de momento y no se sabe cuándo va a reiniciar. Y más aún, Francia ha cerrado sus fronteras. Todos sabemos que dentro de poco en París iba a llevarse a cabo una gran cumbre, invitando a muchas naciones. Iban a tratarse varios temas y entre estos el calentamiento global. Ahora bien, mis queridos amigos, esos son los hechos. Dentro de toda la desinformación y poca información que hay, yo traté de recopilar lo que me pareció más importante de este trágico y aterrador tema. Pero, todos sabíamos que ya habían ocurrido hechos similares. Un brutal atentado terrorista perpetrado en contra de los empleados del famoso periódico cómico, semanal y satírico Charlie Hebdo. Todo esto en raíz de que ellos habían hecho cruelmente burla de las muertes de sus camaradas islámicos mártires de las batallas contra Occidente. Estos consideraron que si ellos se burlaban de Alá, su venerado señor, y se atrevían a caricaturizarlo, la mejor forma de responder era matándolos. Es por eso que no me agradan los fanáticos religiosos. Pero esto solamente es un aspecto de la compleja geopolítica que gira alrededor de esta clase de conflictos. Dinero, religión, ideología y lamentablemente muerte. Quizá en el futuro ustedes tengan más claro qué es lo que ha pasado en este trágico viernes 13. Yo apenas me estoy informando y no puedo afirmar que fueron fanáticos religiosos extremistas islámicos quienes llevaron a cabo esta brutalidad. Solo sé que han ocurrido una serie de situaciones muy complejas en los últimos meses, empezando por los poderosos barcos Mistral, fabricados en Francia y comprados por Rusia. Rusia, un país quien se ha pronunciado prácticamente en contra de todas las políticas de la OTAN y Estados Unidos. Un país cuyo poder militar, sabemos, ha sido grande desde tiempos ancestrales y sigue creciendo. Un país que ha demostrado tener mucho más éxito en sus operaciones militares en Medio Oriente, en Siria específicamente, humillando prácticamente a la OTAN y en Estados Unidos, haciéndolos quedar como incompetentes ante los conflictos militares que se están suscitando en esa región del mundo. Dado estas complejas circunstancias, Estados Unidos y la OTAN en general hicieron lo imposible, mediante sanciones, para evitar que Francia le vendiera estos poderosos barcos Mistral a Rusia. Los barcos Mistral, como ustedes quizás saben o no, son unos grandes buques de guerra, los cuales fungen no solamente como centro de operaciones, sino también como portahelicópteros de batalla. Esto ayudaría a Rusia a expandir su hegemonía en los mares del sur. Para enturbiar más el escenario mundial, tal vez recuerden, hace poco ocurrió un accidente de una aeronave rusa en territorio egipcio, provocando la muerte de muchos civiles. Llamémoslo accidente, porque no queremos conjeturar más al respecto. Y claro, no podemos olvidar mencionar el terrible problema migratorio que la Unión Europea empieza a enfrentar. Dado la enorme cantidad de civiles necesitados que están huyendo de los territorios en conflicto en Medio Oriente, debido a ISIS y otros grupos radicales. De igual manera, todos los que están huyendo de África. Como pueden ver, la situación global no es nada cómoda. Y ahora ocurre esto. No estoy haciendo conjeturas. No lo haría. No soy un especialista en geopolítica y tampoco me considero un individuo lo suficientemente inteligente ni cultivado en el tema como para atreverme a lanzar acusaciones. No obstante, sabemos que la geopolítica es algo complejo. Dinero y poder son los nombres del juego. Y claro, los ciudadanos comunes como ustedes y yo no somos nada, solo números más. Siendo así, yo les invito a que se cuestionen qué es lo que está pasando. Solo eso, cuestiónense qué es lo que ocurre. Y por supuesto, no podemos dejar de lamentarnos por la tragedia que ocurrió. No podemos dejar de sentirnos tristes o tratar de ser empáticos con el sufrimiento de muchos inocentes. Pero de igual manera, les quiero recordar que si alguien se atreve a burlarse de lo que ocurrió,
no podríamos juzgarlo, o al menos yo no lo haría. Ciertamente yo no señalaría con dedo de fuego a alguien que se atreviera a recurrir al humor negro con este asunto, ya que mucho de esto tiene que ver con la libertad de expresión. Como les dije antes, el famoso periódico Charlie Hebdo sufrió un atentado terrorista por parte de fanáticos religiosos. Estos se sintieron ofendidos porque habían insultado su fe. ¿Y cómo respondieron? Con violencia, con brutalidad, lastimando a unos individuos. Nada les daba derecho a eso. Nada les daba derecho a maltratarlos, a herirlos, a robar la alegría de sus familias, solamente porque ellos se burlaron. Un chiste es un chiste y no puede lastimar a nadie. Las balas son balas y se crearon para matar. Por eso, les pido a todos los, ya saben, moral facts de internet, que si alguien se burla de lo ocurrido, recuerden que los franceses se burlaron primero de los musulmanes muertos por los bombardeos, y recientemente, con el accidente de la aeronave rusa en Egipto, el mismo periódico satírico lanzó unos lindos dibujos y pastines demostrando lo divertido que debió ser sus muertes, de cómo los aviones rusos locos eran baratos porque viajar en ellos provocaba la muerte, con unas muy burdas y crueles ilustraciones. No quiero decir con esto que merezcan lo que les pasa, claro que no, nunca lo diría. Nadie merece ser agredido, nadie merece ser censurado, nadie merece ser perseguido, nadie merece ser muerto. Y de igual manera, nadie merece ser criticado tan duramente solamente por un chiste. Así que, dadas las circunstancias, les diré: pasear por París un viernes por la noche es toda una bomba. Gracias y cuídense. ¿Por qué no comparten conmigo su opinión en la caja de comentarios? También debo mencionarles que la mayoría de las personas no lo hace incluso si el video les gustó. Por favor, denme like. Y si les es posible y les gusta este canal, suscríbanse. Como pueden ver, es un canal variado. Muchas gracias.